vamos a ver vectores unitarios. Aquí tenemos el plano X, Y. En la dirección X podemos poner un vector Y con este simbolito. Este es el símbolo del vector unitario. ¿Cuál es la característica fundamental de un vector unitario? Pues que tiene magnitud 1. Entonces en la dirección Y ponemos el vector J unitario, que también va a tener tamaño de 1. Y aquí tenemos entonces los vectores unitarios I y J, que estos vectores unitarios nos van a servir para representar a vectores en el plano. Vamos a ver cómo hacer eso. Cualquier vector A se puede representar con la suma de vectores unitarios. Vamos a representar las componentes de este vector en la dirección X y en la dirección Y como vectores unitarios. Esta componente del vector A, que sería A por el coseno de este ángulo, este tamaño va a ser igual a esta componente A por I. Este sería el vector en la dirección X, el vector A igual a A por el coseno de teta. Así está representado entonces en la dirección X este vector. Ahora en la dirección Y vamos a tener que este tamaño se va a representar por una magnitud AY por J. ¿Cuánto vale esta magnitud AY? Pues va a ser A por el seno de este ángulo teta. Esto vale AY por J, no son este vector. Entonces la suma de este vector más este otro vector nos da el vector resultante. Entonces el vector A se representa cartesianamente como esto: la componente AX por Y más la componente AY por J, que si vemos en coordenadas polares, AX va a ser igual a A por el coseno de este ángulo y AY va a ser igual a A por el seno de este ángulo. Pero acá ya no estamos usando entonces coordenadas polares, son coordenadas cartesianas. Entonces estamos haciendo una base para formar vectores en el plano, usando un vector unitario Y y un vector unitario J. Con estos dos vectorcitos podemos cubrir todo el plano, o sea, de menos infinito hasta infinito, construir cualquier vector en este plano. Entonces recuerden, el vector A se va a representar como una suma vectorial de AX por Y más AY por J. Esta es entonces una base para formar cualquier vector en el plano. Vamos a ver analíticamente cómo quedaría una suma de dos vectores en el plano. Vamos a poner el vector A. El vector A se va a representar como AX por Y más AY por J, y el vector B como BXY más BYJ. ¿Cómo vamos a sumar A más B? ¿Cuál va a ser su resultante? Pues es muy sencillo. Se va a poner este vector AI más AYJ más BXY más BYJ. Se agrupan las componentes, las I's con las I's y las J's con las J's. Se pone I, se factoriza I y queda AX más BX. Se factoriza donde esté J, que va a ser AY más BYJ. Entonces el resultado de esta suma vectorial, el vector resultante va a ser RXY más RYJ, donde RX son la suma de las componentes en X y RY son la suma de las componentes en J. Es un método muy elegante, muy sencillo, el método cartesiano para sumar vectores. También existen, obviamente, pues vectores en el espacio. Aquí tenemos la representación
de dos vectores en el espacio. La magnitud de, por ejemplo, el vector A va a ser este vector tiene tres componentes en X, Y y Z. Entonces, similar al teorema de Pitágoras, tenemos que la resultante, la magnitud del vector A va a ser la raíz cuadrada de AX cuadrada más AY cuadrada más AZ cuadrada. Igual, para representar un vector en coordenadas cartesianas, vamos a poner un tercer vector, el vector K. Entonces tenemos el primero I, J y ahora el K para tener en el espacio los vectores. Obviamente el vector A va a tener tres componentes en I, J y K. El vector B va a tener también tres componentes, una en I, otra en J y otra en K. ¿Y cómo se suman? Igual que en el plano, vamos a sumar el vector A más B en coordenadas cartesianas. Aquí está representado el vector A, AXI más AYJ más AZK, y el vector B es igual a BXI más BYJ más BZK. ¿Cuál es el valor de esta suma? Igual a más B. Igual colocamos los vectores y la AX va a ir con la BX, la AY va a ir con la BY, porque son las J, factorizamos las J, y la K tiene AZ más BZ. Vean qué sencillo es, solo es buscar y factorizar las I's con las I's, las J con las J y las K's con las K's. Y aquí ya tenemos el vector resultante de sumar estos dos vectores. Entonces la componente Rx son las componentes en I, la suma de las componentes en I. La componente de J va a ser la suma de las componentes en J, y la componente del vector K, la RZ, va a ser la suma de las componentes en Z. Entonces el método analítico usando coordenadas cartesianas, usando vectores unitarios, es muy fácil. Si ustedes quieren convertir cualquier vector en unitario, lo que tienen que hacer es agarrar el vector y dividirlo entre su magnitud. Recuerde que la magnitud de un vector es el tamaño del vector, que se calcula así. Si fuera en el plano, pues quitamos la z. Entonces cualquier vector se puede convertir en vector unitario dividiéndolo entre su magnitud.